Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieran. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de educación, futuro del trabajo, análisis de datos y tecnología. Charla iluminadora con Ángel Monjarás sobre análisis de datos, formación profesional e inteligencia de negocios. También nos contó sobre C40, ciudades inteligentes, contaminación, cambio climático y ecología. Esa deuda ecológica que hay. Ángel Monjarás, mexicano, embajador del programa académico de Click, desde arrancar ERPs a gerente de analítica de negocio. Buzo, broadcaster y geek. ¿Algo más? Sí, mucho más. Vamos con el episodio. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, estás en México. Ahora lo van a escuchar Ángel, porque nosotros hicimos una intro muy bonita, pero ahora Ángel se va a presentar él mismo y va a elegir de todo eso con qué quiere arrancar. Contanos Ángel, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la analítica? Pues sí, efectivamente estoy aquí en Ciudad de México. Yo caí a analítica no por accidente, eso es bueno, sino por decisión. Después de una larga carrera echando a andar ERPs y en general software empresarial de toda índole, y casi siempre del lado del proveedor. Algunas veces me tocó como cliente, pero siempre me sentí más como vendiendo, instalando, demostrando, enseñando ese tipo de sistemas. Y hace algunos años surgió la oportunidad de conocer el mundo de analítica con una herramienta que prometía ser innovadora, que cuando me la mostraron, hasta hubo un poco de incredulidad de mi parte. Y esa herramienta era ClickView. Me gustó, salí de donde estaba yo implementando herramientas de ERP de Oracle y me tocó estar con el equipo que trajo Click a México, básicamente. Y de ahí eh, estoy convencido de que fue la mejor decisión que pude haber hecho profesionalmente. Es un terreno que lejos, vamos, era fértil en ese entonces, hace 14 años, y ahora sigue siendo el doble. Eh, todas las innovaciones vienen por ese lado ahora y es muy dinámico, no deja uno de aprender, no deja uno de estar teniendo que correr para alcanzar a la industria y al mercado, y eso es algo que me tiene muy contento. Bien, y tiene que ver con esto también de que vos decís, uno no deja de aprender, uno no lo dejan quedarse quieto, pero también considerás un error conceptual, digamos, de la cultura occidental, esta de decir, me gradué, cuando uno tiene una carrera de grado, por ejemplo. Dice, me gradué, me dieron el título. Como que colgás los libros, por así decirlo, haciendo la analogía con el fútbol que uno cuelga los botines, y nada más cerrado. O sea, lo único que te dan es, te abren la puertita para que justamente estés licenciado, que tengas el permiso de seguir estudiando y seguir aprendiendo. ¿Cuál es tu formación de base? Ingeniería de sistemas. Ingeniero en sistemas. Imagínate un ingeniero en sistemas que diga, me recibí, ya está. No estudio más, no aprendo más, me quedo. ¿Cuántos días le da de vida? O sea, No, ¿cuántos no, meses le da? No, imposible. imposible. Mira, cuando me recibí, eh, a los 6 meses de que presentamos nuestro examen profesional, lo hicimos en equipo, nuestra tesis ya era obsoleta. 6 meses y la tesis ya no Sí. servía. Simplemente para que te des una idea de cómo se mueve esto. Es Entonces, pues sí, maravilloso, no, no, es increíble esto del vértigo, pero hay que tomarlo para bien, digamos. Uno dice, uy, en 6 meses la tesis, ¿qué se nos sirve? Bueno, entonces vamos más allá, que ahora vamos a ver un poquito, te vamos a aprovechar, Ángel, y vamos a hablar sobre análisis de datos, vos que estuviste desde el vamos, desde cuando la empresa todavía era europea y traía ClickView acá a este continente, desde México. Así que
te decía, lo que el vértigo que da y a mucha gente le puede llegar a dar miedo, otro hace que digas, no, está bueno, me voy a poner, voy a surfear esta ola, y es más, si puedo, ya me puedo ir adelantando, como hace un jugador de ajedrez, por ejemplo. El jugador de ajedrez no mira esa jugada y nada más, ve las variantes que hay y analiza las posibles 2 o 3 próximas jugadas que tiene. Cuanto mejor jugador es, más ve para adelante. ¿Sentís que la analítica en este momento va por ese camino? Contanos un poco. Pues la analítica está pasando por un momento muy interesante en el que podemos hacer cosas que hace 5 años apenas soñábamos que se podían hacer y hoy las hacemos con una facilidad tremenda. Y también por otro lado, es tan fácil y está llegando a tanta gente que no necesariamente tiene que conocer de manejo de datos para poder ser un analista efectivo de su información. Porque si conoces un negocio, las herramientas son tan tecnológicamente avanzadas ahora que se lo hacen fácil. Entonces, estamos yendo a un mundo en que para el que quiere ser lo que le llaman un citizen developer, un citizen analyst, o sea, el que no estudió eso, pero que le sirve para su trabajo, lo puede hacer de manera muy efectiva. Y le estamos dejando la parte técnica dura a lo que ahora se ha dado en llamar el data scientist, el científico de datos, el que va a estar aplicando o reaprendiendo lo que aprendió de estadística, de matemáticas, de ese tipo en la escuela, manejo de datos de grandes volúmenes, estar programando en lenguajes, los que están de moda ahora, en Python, en R, que simplemente están de moda porque se prestan para eso. Realmente se puede hacer ciencia de datos con muchísimos lenguajes. Y entonces estamos volviendo a caer en algo donde está la tentación de venderlo como algo demasiado fácil. Y ya hay gente diciendo, con esto no vas a necesitar al técnico, lo vas a poder hacer tú, incluyendo el machine learning. Eso ya lo vimos pasar varias veces con diferentes temas, visualizaciones. Ya nadie te va a tener que hacer la gráfica, la vas a poder hacer tú. Transformación de datos, igual, tampoco, ya olvídate de eso, se hace solito. Y cada vez nos hemos encontrado en que no, en que siempre tiene que haber alguien técnico, duro, para hacer ese 20% de las cosas más difíciles que le van a dar el 80% de la funcionalidad al de negocio, y cada quien dedíquese a lo suyo, está muy bien, pero a una velocidad y con un grado de colaboración que nunca habíamos visto antes. Entonces, el técnico tiene que saber de negocio y el de negocio tiene que saber qué está haciendo el técnico y así de esa manera los dos pueden llegar a mejor camino más rápido. O sea que vos lo que ves es que va a haber un profesional con todas las letras, que es el científico de datos, ¿Mm? y que va a haber facilidad para la gente, pero siempre va a faltar alguien que, eh, con la gente de a pie, digamos, con el citizen, ¿Mm? Sí, lo lleve, porque si no, todo sería todo, no solo la analítica, tan fácil como ver 2 tutoriales de YouTube y ya está, cuando sabemos que en la realidad no pasa así, que cuando así uno ve es. un tutorial lo ve idealizado, lo ve perfecto, así sea, hacer un agujero en la pared. Te van a decir, hay que tomar un taladro, ponerle una mecha y hacer un agujero. Ahora, no te contaron que por la pared pueden pasar caños y vas a pinchar el gas o el agua o algo y te va a hacer un desastre en tu casa. Necesitas, como vos decís, a ese técnico que se toma los 2 segundos y la formación y le pasa algo a ver si, che, hay un caño acá y si pongo el taladro, ¿no haré más daño de lo que estoy pensando? Lo estás planteando con esa posibilidad, ¿no? De que siempre se necesite al técnico, más allá de que el usuario final lo pueda hacer. Hoy las herramientas van en ese sentido, ¿no? Y también con la inteligencia artificial, donde uno siente que le pide bueno, el prompt, ahora le estamos diciendo prompt con más propiedad, pero le da los datos a la inteligencia artificial como para que nos devuelva las cosas ya hechas. ¿Cuánto hay de fantasía en eso, en tu parecer, Ángel? Pues siempre hay un término cada año, cada 2 años que se pone de moda y que todo mundo, hoy, si alguien quiere que lean
su artículo, su anuncio, su tweet o lo que sea, nada más tiene que poner inteligencia artificial. Y automáticamente está a la moda. Entonces, y es curioso porque le llamamos ahora inteligencia artificial a cosas que venimos haciendo muy bien desde hace mucho, pero que no le llamábamos así, y que ahora, pues, si no le ponemos de esa manera, la gente no voltea a ver. Entonces, bueno, va a pasar como cualquier otro término, como cualquier otra moda tecnológica, va a llegar a su justo medio. Vamos a entender realmente para qué se puede usar en lugar de tratar de usar para todo. Y conforme nos vamos metiendo, vamos destapando y vamos quitando las capas y vemos, pues es que esto, pues es lo que le llaman tal vez machine learning y es lo que le llaman estadística avanzada. Y es inteligente la máquina, pues no, es inteligente el que hizo el programa y el que hizo el algoritmo que le permite adaptarse a datos cada vez más variables. Pero pues estamos todavía muy lejos de tenerle miedo y de que se convierta en un Skynet y estas cosas. A lo que sí tal vez hay que tenerle miedo es a, como cualquier otra herramienta que se pone de moda, a que la quieran usar para todo, a que crean que les va a resolver la vida y a que cause más problemas de los que resuelven. Exacto. Vos sabés que veía una publicidad hace unos días de una empresa eh, que forma o que busca talentos y ubica talentos, una consultora de empleo de Bélgica que había forrado un edificio que estaban haciendo en Brujas, donde decía, hey, ChatGPT, termina este edificio, como para que vean que las habilidades humanas son irreemplazables. Uno puede hacer hasta ahí. Es una herramienta genial, pero no te va, como vos bien comenzabas este episodio, no te va a salvar la vida, ni te va a cambiar todo, ni va a ser mágico, digamos. Vas a tener que seguir formándote y está. Lo que sí, yo lo veo, no sé si compartís la imagen, es como un péndulo. Vino alguien, vino un Prometeo que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a la gente. Vino una empresa y dijo, para todos, acá tengo esta inteligencia artificial encomillada, encorchetada si querés, úsenla. Lo que hacen es levantar toda esa información porque el péndulo está de este lado, del lado de la gente común, y el péndulo se va a ir alejando hacia el otro lado donde está la parte más técnica de decir, ¿qué aprendimos de esto? Bueno, no le tenemos que dar más inteligencia artificial a la gente común. Bueno, un ejemplo sería, ¿no? O Sí. ese feedback, esa devolución, ¿qué aprendimos de esto? Y que la gente, si le das esto, le das la mano y se te quiere subir, te agarra el codo. Entonces, vamos a ver si la próxima lo hacemos un poco más y lo dejamos para el ámbito académico, para algo sencillo. Pues mucha gente está creída que le va a cambiar absolutamente todo en el corto tiempo, y bueno, vimos que no es cierto, todo lleva su tiempo. Y se está aplicando inteligencia artificial, vuelvo a decir entre comillas, en un montón de cuestiones que parece hasta casi ridículo, y no está reservado para el conocimiento o para la industria. ¿Cómo ves eso? ¿Te cuesta con la gente que tratás de que la usen bien, en el buen sentido, hablando, a la inteligencia artificial? Pues ¿O más que juegan nada, demasiado? lo que yo hago es decirles, a ver, esto no es inteligencia artificial. Si le estás llamando así por marketing, o sea, realmente es otra cosa, ubícala como debe ser. Eh, y pues, y claro, el mercado lo que está haciendo es poniéndole esa etiqueta o reetiquetando todo como inteligencia artificial para que la gente lo compre. Lo mismo pasó hace algunos años. A todos los profesionales de datos tuvimos la tentación de reetiquetarnos como data scientist, porque era el término de moda. Cuando data scientist es un profesional de muchos que hay en el campo de datos. ¿Okay? No es un analista, no es un desarrollador puro, no es un líder que va a implementar algo. Tiene su nicho bien específico, pero hace 3 años la moda era estudia data scientist y certifícate como data scientist en 6 semanas en Udemy. Y pues, y ahí mucha gente lo hizo y lo trató de hacer y
se dieron cuenta de que no es así, no va por ahí. Sería tan ridículo como decir, hazte cirujano, neurocirujano en 2 meses con una cosa así, digamos, poniendo Sí, una cosa tan ridícula que en medicina, que uno lo tiene un poco más claro, suena tan disparatado. En lo que es ciencia de datos, lo vendían de esa manera y la gente lo compraba, no es que solo lo vendían. Lo vendían porque la gente lo compraba así. claro. Y lo vieron, igual lo vieron como la panacea. Hoy las palabritas mágicas son inteligencia artificial y dentro de un par de años vamos a ver qué es. Pero va a ir cambiando eso. Contanos del proyecto de las ciudades inteligentes. Vamos a corrernos de la inteligencia artificial y vamos a un Ok. hecho concreto, un proyecto con gente seria que trabaja y apunta a las ciudades inteligentes para 2030. Contanos bien de eso a los que no estamos en tema. ¿De qué se A ver, trata? ese de 2030 va de acuerdo con los acuerdos de París que se hicieron hace algunos años, que de reconocer el calentamiento global, el cambio climático que estamos viviendo y provocando en gran parte nosotros, y tratar de no llegar a que las temperaturas promedio del mundo suban 1,5 grados Celsius, porque cuando lleguemos a eso, el cambio climático va a ser tal que nos va a hacer la vida mucho más difícil como especie, a todos. El planeta va a seguir, pero su capacidad de mantener a 8,000 millones de personas de manera cómoda, quién sabe. Entonces, la idea es tratar de evitar llegar a eso. ¿Okay? Y hay muchas iniciativas, hay muchos tratados que se están pretendiendo hacer, que reduzcas tus emisiones, que reutilices, que no uses plásticos, usar energía limpia, muchísimas iniciativas en todo el mundo. En particular, en torno a las ciudades, hace algunos años se juntaron varios alcaldes de varias ciudades en todo el mundo, porque el razonamiento fue, la gran mayoría de la gente hoy, ya desde hace algunos años, ya vive en ciudades, ya no en el campo. Las ciudades contribuyen al cambio climático por su generación de gases de invernadero y su consumo de energía y todo eso. 80% de la contribución se da en las ciudades. Las ciudades también es donde está la gente aglutinada, está junta, es donde están las universidades, los centros de investigación, los grandes corporativos. Por lo tanto, es donde se dan las ideas también. Ese es el aspecto positivo. Y otro aspecto muy positivo también es que tomar decisiones a nivel ciudad cuesta mucho menos trabajo que tomarlas a nivel nacional, en el país que quieras. Entonces, una iniciativa que se echa a andar en una ciudad de manera muy rápida puede servir de modelo para el resto de un país o para otras ciudades similares en el resto del mundo. Y de ahí salió el lugar donde hoy trabajo, que es una ONG, que se llama C40 Cities, que es un conjunto de ciudades, ahorita son ya 96 ciudades en todo el mundo, que están trabajando para combatir ese cambio climático y para lograr no nada más no llegar a esos cambios de temperatura promedio, sino para mitigar los efectos negativos del cambio climático, cómo las ciudades pueden protegerse de inundaciones, por ejemplo, o de sequías por el otro lado, o de algunos otros desastres causados por este cambio. Entonces, es un enfoque inteligente de cómo desarrollar una ciudad, más que hacer un edificio inteligente, que eso es otra palabra que se puso de moda hace muy poquito, bueno, no, hace no tanto, pero más bien es un edificio que use energías limpias, que no emita tantos contaminantes, que la gente de entrada no tenga por qué moverse tanto en auto, cuando el problema de una ciudad, en lugar de mover autos, debe ser cómo muevo gente. Entonces es énfasis en transporte público limpio, en que la gente tenga las cosas cerca de su casa, que es algo que particularmente en Estados Unidos, la tendencia en las últimas décadas ha sido al revés. Todo el mundo vive en su casita en los suburbios, pero tiene que ir a trabajar a la gran ciudad.
tiene que ir a la escuela a la gran ciudad. Entonces, y por eso, pues tantos autos las carreteras de 8 o 10 carriles que se necesitan para mover a tanta gente 2 veces al día, todos de su casa al trabajo y en la tarde todos del trabajo a su casa. Pero vos sabés Entonces, que es un modelo que yo mm, lo considero como anglosajón, porque como vos das el sí, ejemplo de Estados Unidos, que mm, lamentablemente en América Latina se está imponiendo. Las claro. desarrolladoras inmobiliarias los últimos 30 años están copiando eso de trabajar en la ciudad, pero hacete 15 kilómetros todos los días de ida, 15 de vuelta, y vivís en tu parquecito y pisás el verde. Sí, pisás el verde, pero estás contaminando como loco. Bueno, un poquito de historia rápido. Muchos de los argentinos descendemos de italianos y españoles. Y el Sí. italiano y el español estaba contentísimo si podía tener el almacén, el negocio en el frente y vivir en el fondo. O el almacén abajo y vivir en la planta alta. Y Mm, estaba feliz y era como el sueño de su vida eso. Y hoy pensar de trabajar y vivir en el mismo lugar, no, no, te cambiaron la cabeza y quieren que hagas esto, el cuentito americano de vivir en los suburbios, de generar, eh, arrasar con bosque nativo, árboles nativos y todo, porque para que a vos te puedan parquizar un lote y que puedas hacer un solar para poder construir, matas a los animales que están ahí, a las plantas que están en el lugar, que a lo mejor están desde acá, desde antes de la conquista, desde antes de Colón. Y sin claro. embargo arrasan con eso para que vos puedas poner tu casita. Y de hecho, esto de las ideas que vos decís que se ponen de moda y le cambian el nombre, lo de las Mm, terrazas verdes, por ejemplo, me acordaba, hubo un arquitecto francés, Le Corbusier, que llegó a hacer algunas cositas por Latinoamérica, que él decía en el 1900, o sea, un adelantadísimo, que la planta baja había que dejárselo a los vehículos. ¿Cuántos vehículos había en 1900? No importa. Pero dice, y este pedazo que le sacamos a la tierra, hay que ponérselo en el techo a las casas. Todo esto verde que le estamos sacando, porque la naturaleza necesita recuperarse. Insisto, año 1900, sí. adelantados como eso. Y es muy interesante lo que plantea este grupo que formás parte, Ángel, porque es cierto, uno espera que venga un gran acuerdo de la ONU, que pueden ser las discusiones de París, pero es más fácil hacer una política local, porque se habla con el vecino, con el concejal o con el ayuntamiento o la diligencia o como sea que se llame, que es el órgano más chiquito que hay, que es el de los representantes de los vecinos en el municipio, en la localidad, y se Mm, implementa a lo mejor de una semana a la otra. Y no tenés que estar esperando una política nacional, que menos burocracia, apuntan a eso, ¿no? Que sean decisiones basadas en justamente la base de la gente y que sean menos burocráticas. sí Quieren que, y es más aplicable así. Sí, y también son más reutilizables, se pueden repetir esas medidas. Una ciudad puede, en nuestro portal, que está abierto para todo el mundo, puede consultar qué acciones tomaron otras ciudades con problemática parecida. Y no nada más eso, sino tenemos inclusive manuales de cómo empezar a medir emisiones en tu ciudad y cómo empezar a aplicar diferentes estrategias para lo que uno quiera hacer dependiendo lo que le importe a cada una de las ciudades. Que también hay que pensar en el aspecto político. Exacto. También Exacto. cada ciudad tiene su agenda, pero tal vez si una ciudad piensa mucho en transporte, la otra piensa en aire limpio, la otra tal vez tiene problemas serios de salud ocasionados por la calidad del aire. Y otra más a lo mejor tiene muchos edificios que tiene que quitar para renovar. Y pues hay técnicas inclusive de demolición limpia, mucho menos contaminantes que la demolición tradicional. Así que hay áreas de aplicación, hay muchísimas. Bien, sí, y recuerdo el ejemplo que daban siempre justamente era el DF, donde estás en tu ciudad, donde era el ejemplo del smog, porque como está en un valle, entonces se quedaba todo ahí. Y Así eso es. también es un tema porque lo ves, no es que no lo estás viendo, no es algo invisible, sino que está ahí, está molestando. ¿Cómo fueron resolviendo eso ahí? Porque ¿cuánta gente hay en el DF en este momento, Ángel? El área metropolitana, que es más que el DF, es todo, digamos, toda la zona que ocupa otros 3 estados alrededor, o parte de esos 3 estados, somos como 22 millones, más Es o menos. impresionante. Es tremendo. Es la mitad de la gente que vive en Argentina, por ejemplo.
solamente en el Distrito Federal y el Gran México, el Gran Distrito Federal, digamos, con zonas que están alrededor, que dependen directamente de gente que también es la que tal vez se moviliza todos los días hasta la capital para Sí, trabajar y se mueve y funciona en así es. bloque. Bien, entonces se puede colaborar. Después lo que vamos a hacer es dejar el sitio para que la gente pueda entrar a ese portal e interiorizarse, e Ah, informarse claro. y poder Ujú. replicar esas tareas, lo que se va logrando, porque es cierto, es para copiarse para bien, digamos. Mira, Sí, en París solucionaron esto de esta manera, en el DF de esta manera, en Bogotá de esta manera. Bueno, ¿lo puedo aplicar a mi ciudad? Sí, no, ¿cómo? Pero ya lo tengo. No tengo que hablábamos con otro muchacho acá en el podcast y nos decía, no hay que reinventar la rueda 2 veces a la semana. Y sería ujú, algo de eso, ¿no? Si ya alguien se puso, lo pensó y lo aplicó y funcionó, ¿por qué no copiar eso que está bien? Y me parece que sí. siguiendo ese concepto podemos conseguir que ese grado y medio no suba por mucho tiempo. Contanos, Ángel, específicamente hoy, con la parte de formación. ¿Cómo te la llevas con la gente que, por vos me decís, se puso de moda esto del análisis de datos? Porque, bueno, el Banco Mundial, de hecho, hizo un informe donde la puso dentro de las 20 carreras con más proyección de los próximos 5 años. Es un detalle, ¿no? No es que es una idea nuestra, que porque estamos acá y estamos inventando algo. No, no. El Banco Mundial se juntó, el Foro Económico Mundial en Davos, y dijo, a ver, ¿cuáles son las 20, las 10 en realidad están dentro de las 10, pero cuáles son las 20 profesiones que van de acá a 5 años increyendo? Y analista de datos estaba dentro de esas. Claro. ¿Sentís que hubo un aluvión? ¿Tenés que decirle a la gente cómo se hace? ¿Cómo te llevas con la formación de gente, Ángel? Yo estoy muy conectado con el cómo, porque yo doy participo en un diplomado de inteligencia de negocios que se imparte cada año en el ITAM en México, que lo hacemos en línea desde que la pandemia nos obligó a eso, que también nos abre la puerta para que alumnos no tengan que desplazarse a la Ciudad de México para tomar el diplomado. Entonces, también es bastante. El diplomado sigue en línea. Podríamos hacerlo ya de nuevo en el campus tranquilamente. Se ha optado por mantenerlo en línea. Y es muy interesante porque cada año tenemos la oportunidad de enseñar el cómo y el por qué de la inteligencia de negocios, y cada año tenemos que estar cambiando el material, los mensajes, porque el mercado sigue cambiando de una manera tremenda. Entonces, los mensajes que estamos dando este año no necesariamente van a ser los mismos del otro. Y mucho de lo que hacemos también es, gracias a que tenemos esa óptica multianual, podemos inclusive decirle a los alumnos, mira, en 2018 esto es lo que decía gente como Gartner, que iban a ser las tendencias. ¿Se cumplieron estas? ¿No se cumplieron estas? Y estas son las que están ahorita. Y parte de lo que los tratamos de hacer pensar es, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto realmente siga siendo tendencia? ¿Qué es lo que para ti es importante ahora? Y que tengan esa conciencia de que en cualquier ámbito de tecnología, y creo que un poco más en datos, es parte lo que realmente sirve y parte lo que se pretende poder de moda. Y tener la capacidad de distinguir entre las dos cosas. No, y aparte esta cuestión fundamental de que tuvimos una pandemia, o sea, la primera pandemia a nivel mundial real, y que estuvimos con esos lockdowns todos encerrados y ¿Sí? nos obligó a hacer cambios que por algún lado fueron beneficiosos, porque con esto, atándolo de las ciudades de futuro, eh, podrían haber, como dijiste, vuelto a la presencialidad y dijeron, no, vamos a dejar este diplomado virtual porque la Así gente es. se forma igual y no se tiene que venir hasta el DF a cursar esta cuestión. ¿Qué otros cambios tuvieron a nivel, bueno, si querés personal, Ángel, o en general del trabajo, que sienten que afectó la pandemia? Porque muchos dicen, aceleró procesos que iban a llevar 10 años en 2. Algunas cosas buenas y otras Sí. no. Pues Y esto que estamos convenció a haciendo en este incrédulos. momento, Sí, claro, esto estamos videollamada, literalmente lo empezó a hacer todo el mundo, pero sí. literalmente todo el mundo, no es una forma de decir. Sí. Y eso lo aceleró y fue para bien. ¿Qué otras cosas notaste vos que llegaron con pandemia para quedarse? Pues donde yo me muevo, que es en el ambiente precisamente del software también para empresas,
mucha gente vio comprobada su visión, que tenía muchos incrédulos, de la gente sí puede ser productiva desde su casa. Eso trae un cambio tremendo. Hay muchas empresas que no han regresado y tal vez no van a regresar o regresaron muy poquitos. Entonces, si ya vivimos la pandemia, entonces es mucho más fácil decir, alguien tiene que estar en su casa porque es lo mejor, porque está con alguna condición de salud o porque tiene un embarazo o porque tiene un embarazo su esposa. No pasa nada, puede seguir igual desde su casa. Entonces, nos abrió las puertas y nos abrió la mente para el trabajo remoto. Sí, y eso ya es algo que no se va a revertir. Entonces, por ese lado, como dices, fue beneficioso. Y también impactó todo lo que tiene que ver con la logística de entrega de bienes hasta la puerta de la casa de alguien. Entonces, muchas empresas que se habían rezagado en eso, muchos servicios, pues tuvieron que correr y tuvieron que alcanzar o desaparecieron. Entonces, también ahí trajo beneficios interesantes. Y Pues otra cosa, ya sí, si lo ligamos con el cambio climático, es entonces, en vez de salir yo a comprar algo a mi tienda favorita que está del otro lado de la ciudad, tomar mi auto y hacerlo, pues ellos me lo pueden entregar. Y en el mismo viaje que otros 10 o 15 o 20 clientes, y entonces pues están contaminando una sola vez para entregarle a todos los que pedimos. Entonces todo eso hemos aprendido y el mundo pues ya no va a ser igual. no, 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 para bien o para mal lo que nos pasó como experiencia mundial, no, porque no fue una parte, no, no es que, bueno, cerraron China, pero Asia está tan lejos que, o parece tan lejos que no nos va a afectar. No, 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 todos tuvimos, y Sí. gracias a que se cerró todo y que, bueno, aparecieron las vacunas y todo, ahora podemos salir. Yo me quedé muy mal, te soy sincero, porque me gusta toda esta corriente de cuidar el ambiente porque no tenemos planeta B, no hay una Tierra B que nos podemos ir mañana. Entonces, y no digo que cuando la haya tengamos que destruir este planeta, pero uno le pone muchas ganas, trata de reciclar, yo particularmente me muevo en bicicleta, por ejemplo, en la ciudad donde estoy tengo grandes posibilidades de moverme en bicicleta, pero el otro día veía y digo, pero todo lo que estoy haciendo, ¿para dónde va? Se hicieron una nota de que un nuevo récord, o sea, ya esto demuestra que salimos de pandemia, de Ujú. aviones surcando los cielos del mundo al mismo tiempo. Y yo Sí. pensaba, ¿cuánto quema un avión? Imaginémonos, creo que eran 5.000 y pico de vuelos entre privados y comerciales y todo, surcando el cielo en el mismo instante en el mundo. Récord histórico. Nunca en el mundo hubo tantos vuelos al mismo tiempo, el mismo día, en el mismo lugar. O sea, en el planeta Tierra entero. Digo, ¿y hasta dónde sirve lo que yo hago como granito de arena si después vienen y me dicen que, no sé, por darte un ejemplo, no quiero matar a nadie, pero también lo leí, Shakira dijo que en un vuelo bajó a Barcelona para darle un beso a su ex pareja, ahora Piqué, y después siguió hacia Croacia. Creo que Eva de Marruecos a Croacia y paró en Barcelona para saludar a su esposo y emprendió vuelo. Digo, esos caprichos, ¿cuánto le salen al ambiente? Y vos decís, y ella porque lo dijo, fue un sincericidio, digamos, pero hay gente que lo hace y no lo dice, o gente que contamina más. Decimos, y yo en lo personal que separo los residuos o que trato de ir en bicicleta, lo mío cuenta, o sea, porque veo tanta desproporción del otro lado, y es más, eh, México está en el hemisferio norte de América, pero culturalmente somos hermanos, o sea, del Río Grande para abajo somos todos hermanos. Entonces, tiene esa dicotomía el mexicano que está en Norteamérica, pero es latinoamericano. Sí, sí. Ven que los muchachos ahí en el norte queman como locos. China, Estados Unidos, todo ese hemisferio contamina muchísimo más que el sur, donde siempre nos dicen que eh, no llegamos nunca a las políticas. Digo el sur de Sudamérica, digo África, digo países en vías de desarrollo que Así es. nos machacan siempre con esto y no son los países que más contaminan. ¿Cómo se ve esa dicotomía? Pues mira, los países que menos contaminan son los que más sufren por el cambio climático. O sea, y es curiosamente,
porque toda esa contaminación que sale efectivamente de los países más desarrollados, pues es lo que genera el huracán o el tsunami que inunda un país del tercer mundo y que son los que más sufren las consecuencias. Entonces, de repente sale algo, algo digno de mencionarse en los países, digamos, desarrollados, pero el impacto real es sobre los otros. Entonces, ahí hay, inclusive se habla de una deuda ecológica en que los países desarrollados deben llevar parte de la culpa y del remedio de lo que están ocasionando en otros países del mundo. Que es una manera de verlo y tal vez una manera de acercarse a, olvídate del norte y el sur, olvídate del desarrollo y el no desarrollo, todos estamos en el mismo barco. Y Exactamente. sí, entonces, digo, tal vez a algunos países les está llegando el agua a los aparejos más pronto que a otros, pero a todos les va a llegar. Y es Y complicado esa reacción. Yo veía a un presidente de esos países insulares del Pacífico, no sé si era Tonga o Tuvalu, esa gente la gente que juega al rugby, digamos, la gente que está en el sur y grabó un spot de campaña con el agua hasta las rodillas, diciendo, si seguimos así, desaparece el país, porque es un país insular en el Pacífico Sur, y que con los sí, cambios climáticos y el deshielo de la Antártida sube el nivel del agua y el país literalmente desaparece. Dice, nos sí. están matando, va a desaparecer el país. Y era una forma de tomar conciencia. Apareció haciendo un spot con el agua hasta las rodillas, porque el país de él desaparece. Y uno dice, bueno, no va a pasar, o yo no lo voy a ver, porque esa también es una frase de, bueno, no sé, a lo mejor mis hijos, bueno, pero ¿qué planeta le estás dejando a tus hijos si no reciclás, no te reinventás, no apoyás estas políticas? Porque a mí la verdad que me puso triste escuchar ese récord de aviones al mismo tiempo en el cielo, con todo lo que queman, pero no por eso voy a dejar de hacer mi aporte, de mi granito de arena para que esto contribuya. Pero un poco a uno lo desanima. O que las grandes potencias no se plieguen a los acuerdos que hacen ellos mismos, como el Acuerdo de París de cambio climático, que la vara no estaba tan alta, si vamos al caso, y sin embargo no dan, no dan el brazo a torcer y siguen contaminando y siguen quemando y apropiándose de los recursos. También escuchaba, Ángel, no sé si tenías el dato, de que hay una ONG que mide a partir de qué fecha del año ya le sacamos todo lo que podíamos sacar al planeta y empezamos a quedar en deuda con el planeta. Cuando arrancábamos había años luz, o sea, teníamos un montón de tiempo. Y ahora cada vez viene menos, y la fecha está más o menos en julio. Cuando arranca el año, le empezamos a sacar recursos al planeta y ya en julio deberíamos cortar de sacarle cosas, por ejemplo. Ya sea minería, agua, lo que sea. Y acá en Uruguay, por ejemplo, están con un problema hídrico impresionante, no tienen agua, y hay una pastera, hay una empresa finlandesa que por algo no está en Finlandia y está acá en Uruguay, que usa 136 millones de litros de agua dulce por día, que es mucho más del doble de lo que necesita Uruguay, por día, para hacer pasta de celulosa y hacer papel. Entonces, ¿hay agua o no hay agua? ¿O hay agua para algunas cosas y para la gente no? Eso también lo ven en el proyecto de las ciudades del futuro, o sea, cómo las empresas de otros países se aprovechan de esos recursos, o esa minería a cielo abierto que usa químicos, o el fracking en Europa también. ¿Cómo lo ven a eso? ¿O eso es más No, pues macro y no se puede encarar? lo vemos en menor medida porque nuestra misión es ayudar a las ciudades, a los gobiernos. Bien. Por supuesto que una de las cosas que tienen que medir es cuánto está contribuyendo o no la empresa privada para que ellos puedan poner alguna legislación para apoyar ese tipo de medidas. Esa es una. Y también estamos conscientes de que por mucho que una ciudad se proponga algo, no lo va a lograr si no hace que la empresa privada colabore. Ya sea como gente que tenga que implementar las medidas, como dices, una mina o ocupantes de un edificio que tiene que convertirse en un edificio limpio, o como proveedores, que ahí es donde está el gancho, como proveedores
de las cosas que necesita una ciudad para volverse limpia. Por ejemplo, si alguien que se dedica a producir autobuses, pues la ciudad cada vez te va a pedir más autobuses eléctricos en lugar de combustión. Entonces, transfórmate, conviértete en un buen proveedor de autobuses eléctricos en lugar de estar tratando de convencer a la ciudad de que te siga comprando los de diésel. Entonces, esa es otra cosa. La empresa o la iniciativa privada como proveedor de la ciudad también tiene mucho que ganar. O reconvertite y hacer paneles solares, por ejemplo. Pero yo desde el Estado me comprometo a comprarte esos paneles. Vamos a firmar un acta de acuerdo y lo hago. Esa colaboración público-privada de la que siempre se habla, y en este caso es donde se ve y hace falta, ¿no es cierto? Así es. Y también que los gobiernos empiecen a poner regulaciones de reportes de emisiones, cumplir con ciertos estándares. ¿Quieres poner tus oficinas o tu planta aquí? Perfecto. Si no contaminas tanto, hay una reducción importante de impuestos. Hay muchas maneras de hacerlo. Algunas más populares que otras. Por ejemplo, están lo que se ha hecho en Londres, que ha sido muy sonado. Se convirtió el centro de Londres en una zona que le llaman de ultra baja emisión de contaminantes. O sea que solamente cierto tipo de vehículos pueden circular ahí. Si yo traigo un vehículo contaminante y quiero entrar al centro de Londres, tengo que pagar un peaje. Y esa zona la han ido haciendo cada vez más grande para que a la gente no le sea costo efectivo entrar a contaminar ahí. Entonces, medidas hay muchas. Excelente. Contanos, por favor, Ángel, volviendo al tema de análisis de datos, pues te quiero aprovechar para todo, sinceramente, Sí, porque la sí. gente que nos sigue cuando le diga que estuvimos con Ángel va a decir, ¿cómo no le preguntaste? ¿Viste? Y me van a matar. Entonces, específicamente del mundo del análisis, lo que siempre tratamos acá es que mucha gente nos dice que los equipos no son a veces tan diversos. Estoy hablando de la inclusión de mujeres en lo que es la industria de los datos. ¿Cómo es tu experiencia en eso? En los equipos que trabajaste, en la gente que formás, ¿sentís que hay más lugar para las mujeres, que ellas se animan o que todavía lo ven como algo lejos, no se interesan? ¿Cómo es tu experiencia personal con esto? Tanto profesionalmente como académicamente, pues me ha tocado ver en la última década prácticamente un número igual de mujeres, ya sea formándolas como consultoras donde trabajaba yo antes, que era un distribuidor de Click, eh, en donde trabajo ahora en otro distribuidor de Click también, y también en Sifori, ahí todavía con más razón. Las mujeres se mueven igual, son igual de capaces, si no es que más, y como el ámbito de los datos realmente nos da para todos y podemos aplicarlos a lo que sea, entonces todo mundo tiene que aportar sin importar su género, su edad tampoco. Los jóvenes vienen con mucho empuje, sí, pero hay mucha gente con muchos años de experiencia que también aporta y que todo ese conocimiento que tiene aporta a que hagamos mejores análisis, a que tomemos mejores decisiones de cara al análisis que ya tenemos gracias a las herramientas ahora. Entonces, por aspectos de inclusión, por lo menos donde me ha tocado moverme, no sufrimos de gran desigualdad ni de gran discriminación tampoco. Bien, no haría falta, como están haciendo en otros gremios, esto de poner un cupo. No sé si escuchaste que en varios gremios Sí, ponen, sí, hasta en sí, política, ponen un cupo sí. femenino como para igualar a la fuerza esa posibilidad, cuando en realidad, en este caso, como vos bien planteaste, pueden llegar a ser inclusive hasta más capaces que algunos varones, estarías limitando y poniendo solo a lo mejor y forzando a que obligas, como te juega a favor, te juega en contra, un arma de doble filo donde sí o sí tiene que haber mitad y mitad y a veces no van los más capaces porque tiene que haber mitad y mitad. Si en un grupo hay 8 mujeres capaces y 2 varones, no, piden que haya 5 y 5 Ajá. y se termina desvirtuando esa norma. Y te consulto también, ¿qué desafíos ves vos? Ya pasamos la pandemia, hubo cosas que quedaron, hubo cosas que se fortalecieron, otras que se perdieron.
como desafío de la analítica de acá a fin de año, al año que viene, 5 años o 10? Vos que lo venís llevando, vos me decís, bueno, tal vez venimos haciendo análisis de hace un montón con otros nombres, porque fue lo que nos planteaste, de que hay Sí, nombres que son más marketineros y que no es que se inventó, que salió por, no sé, fue espontáneo, sino que es todo un proceso y hoy se lo llama de esta manera. Como vos dijiste, a lo mejor la inteligencia artificial hoy le dicen esto, pero era machine learning o podía ser estadística avanzada u otra cuestión, y marketineramente se le pone inteligencia artificial. Con el análisis de datos, ¿hacia dónde se apunta hoy? ¿Cuál es el horizonte que ven los analistas? ¿Hacia dónde va esta corriente y este gremio, ¿no? de análisis de datos? el análisis de datos tampoco es nada nuevo, porque ya en los 80 se le conocía como sistemas ejecutivos de información, o sistemas de soporte a decisiones. O sea, términos ha habido muchos. Lo que hoy tenemos es la capacidad de que cosas que antes costaba mucho trabajo hacer y que había que hacerlas a mano o había que hacer programas tremendamente complicados, ahora ya prácticamente herramienta que no las incluya o no las haga, pues ya deja de estar en el mercado. Entonces, el reto ahora y la tendencia ahora es que precisamente por tener esas capacidades avanzadas, estas herramientas pueden hacer cosas como decir, oye, esto que quieres analizar, se vería mejor en una gráfica de este tipo y que nos sugiera la forma de visualizar. O, pues, viendo los datos, estoy encontrando estos patrones, estas tendencias, y que solito, sin tener que preguntarle, nos diga, aquí hay una tendencia a la alta, aquí hay una correlación posible con otro dato, cosas que antes teníamos que estudiar las bases estadísticas y tener la capacidad de preguntarle a la herramienta o pedirle que hiciera esa correlación. Hoy son capaces de hacerlas solos. Entonces, todo lo que es la analítica predictiva y ese tipo de cosas son mucho más fáciles de hacer, se hacen solas en gran medida. Entonces, ahora tenemos el reto de cómo utilizar esa información para hacer las cosas bien, para tomar las decisiones correctas. Y mucho es filtrar. Ahora tengo tantos datos y las herramientas me dicen tantas cosas que tengo que ser capaz de filtrar qué es lo relevante y qué no, para ponerle foco a lo que realmente necesito. Y pues, como lo enseñamos en el diplomado, todo va a dónde quieres llevar tu organización, tu negocio, tu equipo de trabajo. Nunca lo pierdas de vista. Y ve qué tienes que medir para darte cuenta que vas en el camino correcto. Y eso es lo primero que hay que medir. De todo ese universo, siempre ten, si quieres, colgado en la pared ese objetivo, porque es el que te va a ayudar a volverte a enfocar cuando estés un poco agobiado por todo ese exceso de datos. No perder el norte, lo pones como un leitmotiv, foco en eso y vamos. Es donde Ujú. marca el gallito de la veleta, es para allá. Y vamos Así hacia es. ahí. Sería una cosa como también puede ser como estimular al equipo a que vaya hacia ese lugar o no perder, como dijiste, no perder el foco, no marearnos con tanto dato que hay y poder aprender a filtrar mejor. Así es. Abusando de tu confianza, Ángel, lo que te voy a pedir como para cerrar esta charla hermosa es que a la gente que está dando vueltas, que no se anima, que piensa que el análisis de datos, decíamos al principio, lo hacen 5 supercomputadoras en la NASA, pero en el área 51, o sea, bien secreto, de que lo tienen que hacer gente que es superdotada, que tuvo que haber, como venimos con el mito este de que todo lo que es ingeniería de datos y eso lo hacían en su momento ingenieros y nada más, y que se quedaron con eso. Nosotros en este podcast derribamos mitos, nos encanta, somos como el Quijote dándole a los molinos, bueno, los vamos a tumbar a todos. Decir a esa gente que está viendo que en su carrera no es del todo feliz, ya sea por una cuestión económica, por una cuestión de que es repetitiva, por una cuestión de que vio ese informe que te decía del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio, y su profesión no está entre las 20 con más proyección, y sí se encontró con las 20 que tienden a desaparecer,
y está con esa angustia, ¿cómo le abrís la puerta al análisis de datos? ¿Cómo los invitás a que se asomen, aprendan y forman parte de este gremio? Pues yo creo que la manera más fácil es todos, sin importar lo que hagamos, todos estamos constantemente expuestos a muchos datos y expuestos a tener que decidir cosas. Y para hacer esas decisiones, normalmente tenemos que tener acceso a datos. Por ejemplo, tan sencillo como planear unas vacaciones. Me conviene irme en avión, me conviene irme en tren, me conviene ir en cierta época del año donde tal vez va a ser más barato, pero algunas de las cosas que quiero ver tal vez estén cerradas. ¿Y qué acabamos haciendo? Investigando. Y juntando análisis, pero juntando datos para analizarlos, preguntando a gente que ya fue a donde queremos ir, cómo te fue, me conviene, saber a quién preguntarle. Tal vez si le pregunto a alguien que sé que tiene mis mismos gustos, su opinión va a ser más valiosa para mí. Y así como puede ser para eso, también puede ser decidir con qué médico ir, por ejemplo, decidir qué muebles comprar para mi casa. Entonces, todos trabajamos con datos y todos tomamos decisiones basado en ello. Entonces, alguien que se quiera acercar al mundo de los datos puede darle un vistazo a qué ha tenido que hacer parecido para escoger la escuela de sus hijos, ese tipo de cosas. Y si el proceso de la toma de decisión te ha gustado y dices, oye, qué bueno soy para planear mis vacaciones, entonces tienes una afinidad con esa parte, con la investigación y la acumulación de datos para llevarte a algún objetivo. Aunque no hayas estudiado nada de ingeniería. Entonces, ese ya sería una señal de que por ahí puede ser algo que te guste. Otro es, tal vez a nosotros nos apasiona algo de nuestro mismo trabajo. A lo mejor uno es abogado. ¿Okay? Si es abogado es porque algo le apasiona, le gusta tal vez litigar o le gusta ver cuáles son los antecedentes, la jurisprudencia de lo que está viendo. Bueno, pues todo eso se puede transformar también en datos, en análisis. Entonces, me ha tocado ver abogados, actuarios, que utilizan muy bien los datos para atender mejor a sus clientes, para decir, oye, a este cliente ya no le metas tantas horas porque no va a ser negocio, puede ser, ¿ok? O aquí sí me conviene mandar a un abogado de cierta experiencia en lugar de mandar al más junior, porque el caso es más importante, porque me va a dejar tal vez más dinero, me va a dejar un mejor precedente para después. Entonces, a lo que estás haciendo y te gusta, vete al por qué y yéndote al por qué vas a encontrar datos, de todos modos, sea en lo que sea. O sea que nos tenemos que animar porque todo el tiempo estamos analizando datos, aunque no lo hagamos con ese nombre. En la Así es. vida, ya de niño o más tirando a la vida adulta, todo el tiempo estamos tomando decisiones basadas en datos, aunque no lo veamos así, aunque no le pongamos ese título. Igual esas habilidades que hay que aprender, hoy también hay que reconocer, Ángel, que están mucho más accesibles. Hoy hay grandes centros de formación, hoy hay una comunidad que, lejos de ser como los gremios medievales que te expulsaban, te abrazan y te dicen, vení, acá hay material, tenés una duda, podés consultar, podés escribirle a los referentes y te contestan, podés hacer networking con otra gente que está en el otro lado que también tuvo ese problema. Y ese sentimiento de comunidad y de conocimiento generoso no se ve en otros gremios, o por lo menos en los que yo tuve la oportunidad de conocer, se fue perdiendo, ¿no? Y en este no, hay gente que se dedica a ayudar a los demás, sube videos explicando cuestiones, o si vos tocas a un referente, pongamos en LinkedIn, en su tiempo, pero te va a contestar, es muy probable que te conteste, o sea, y hay grupos teniendo esa tradición o recuperando esa tradición de los viejos foros del principio de Internet, donde uno tira una consulta y va a haber 10 personas
discutiendo entre ellas cuál es la mejor respuesta para darte. Sí, Insisto, en otros gremios no se da, o si se daba se perdió, y en este, de la tecnología de la información, del análisis de datos, se ve sí. y cada vez crece más. No sé si vos lo ves de esa manera. En particular, la comunidad de Click Ujú. es un ejemplo perfecto de gente ayudando a los novatos, diciéndoles por dónde, y también gente platicando a nivel experto y ayudando y pretendiendo que Click evolucione hacia donde más le sirve a todo mundo. Y en particular, Click es una compañía que le pone mucha atención a lo que se dice en esa comunidad. Sí. Es la forma de recibir ese feedback y reelaborar su producto Sí. con base en los usuarios. O sea que son justamente quienes le dan vida y utilizan el producto para que las próximas versiones ya vengan con esos, no vamos a decir errores, porque a veces son errores, pero a veces son mejoras ya puestas en el producto. Sí, Ángel, y el agradecerte. conocimiento Sí, del proveedor, que es también muy importante. ¿Eh? Programas como el programa académico de Click y bien. reconocer a la gente que estamos enseñando analítica, enseñando inteligencia de negocios con Click. O a los famosos, las luminarias que nombra Click, gente que destaca por su difusión de todos estos conceptos. Entonces, también es un ambiente redondo, donde no nada más la gente se ayuda entre sí, sino también los proveedores. Es completo, es el ecosistema completo que se retroalimenta y va para adelante justamente con esa información de primera mano. Qué mejor que cualquier focus group o cualquier análisis de mercado. Es la misma gente, los mismos usuarios, lo que te van diciendo para dónde tenés que ir. Y bueno, y es una empresa que lo toma, reelabora y sigue girando esta rueda y cada vez lleva más gente, ¿no es cierto? Y siendo justos, hay gente igual de fanática que maneja Tableau o que maneja Power BI y que también son comunidades muy sólidas y con mucha colaboración. Sí, y que te van a poder ayudar también, aunque no uses la herramienta, porque estamos hablando de un gremio. eh, es como decir, ¿qué destornillador uso? Bueno, no importa, es la herramienta, pero en sí el concepto y la base de la formación es igual, uses la herramienta que uses, no pasa por ahí. Pasa por la inquietud humana y por la formación y por la capacitación, más allá de después con qué herramienta termines trabajando, pero es Así es. fundamental eso. Ángel, te decía, agradecerte infinitamente el tiempo que nos dedicaste, a todos los que seguimos, hacemos y seguimos este podcast, el conocimiento generoso, la buena onda, la predisposición, y bueno, seguir en contacto. La gente, ¿cómo te puede ubicar? Te puede ubicar en LinkedIn, por ejemplo, si tiene algo Sí, para comentarte, para eh, decirte. sí, me imagino que vamos a poner las ligas abajo, tanto de LinkedIn como de Twitter, por ejemplo, Perfecto. y la liga al Knowledge Hub de C4, yo creo que será muy interesante que la pongamos también, eh, para que, si quieres, lo pones ahí abajo Hacemos para un que puedan vocalito, lo seguir, ponemos en la descripción del video, exacto. sin problema, ¿sí? Y pues ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente. Todo nuestro. Gracias, Ángel. Gracias.